Buenas tardes, estimados estudiantes. Este video básicamente lo que trata es de la evaluación de un proyecto desde el punto de vista del análisis financiero y la matemática financiera. Es importante que a la hora de evaluar un proyecto, esto tiene todo un contexto, toda una dinámica a través de por qué se crea, a través de la necesidad, un proyecto, valiendo la pena explicar de que, al igual a través de una inversión, hay que tener en cuenta unos factores macroeconómicos, tener en cuenta algunas particularidades de depreciación, de amortización, que se van a dar dentro de lo que se va a tener en cuenta para producir, llámese una empresa comercial e industrial. En el caso como tal de las fuentes de financiación, el apalancamiento financiero, que tiene que ver con la parte del crédito o las fuentes de financiación a título nacional e internacional, también hay que contemplarlas. Hay que hacer un presupuesto, una proyección en cuanto a las ventas, una proyección de costos y gastos variables. Esas ventas tienen que ir también proyectadas teniendo en cuenta la alineación que hay entre la tasa de inflación, el crecimiento, todo el merchandising que existe en relación a lo que tiene que ver de lo que se va a presupuestar. Al igualmente, uno de los factores que casi nunca se colocan son la prima de seguros, así como hace el Fondo de Emprender cuando evalúa un proyecto, la proyección de esos costos y gastos, teniendo en cuenta de que una relación va ligada a los costos y gastos variables y otra va en relación a los costos y gastos fijos que existan. Al igual la diferencia entre el costo y el gasto para poderlo determinar a través de las diferentes utilidades. Y la proyección de estos estados financieros que estamos hablando aquí en relación a lo que tiene que ver con el estado de la situación financiera o balance general. Al igual lo que tiene que ver con el estado de resultados, como anteriormente se llamaba P&G, y un flujo de caja. Y aquí el plus o el extra en relación a lo que determina la matemática es la herramienta de evaluación financiera de los proyectos. Hay que entender de que la relación que hay entre lo que tiene que ver con las matemáticas, más allá de unas cifras, es poder determinar, valiéndose de una proyección a 5 años, mediante unos estados financieros, como lo indicábamos ahorita, los puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar un proyecto. Al igual, hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el flujo de caja, de entradas y salidas de dinero, mediante lo que tiene que ver con entradas ordinarias o extraordinarias, al igual salidas ordinarias y extraordinarias, para determinar cómo va a ser el comportamiento de un flujo anual de efectivo acumulado a través de todo un periodo. Todo esto tiene una teoría y realmente en la matemática lo que se puede llegar a determinar son 5 herramientas, 5 evaluaciones que, más allá de una postulación matemática, es poder determinar si el proyecto es viable o es rentable. En este orden de ideas, a través de unos flujos de caja, determinando unas variables de ingresos, de egresos, a través de dicho flujo, vamos a determinar por medio de unos periodos, poder hacer cálculos como en base a la TIR, que es la tasa interna de retorno. Ahí vamos a tener condicionadas algunas fórmulas. Vamos a encontrar el valor presente neto, partiendo del hecho de esos flujos de caja que van a ser alimentados de toda una información teórica, la cual se va a realizar, a diseñar por medio del tipo de empresa o el tipo de negocio que se vaya a realizar. La viabilidad depende muchas veces de todo el entorno financiero y realmente las matemáticas nos apoyan en ese sentido. Igualmente, calculando el valor presente, partiendo del hecho de unos flujos actuales mediante unas salidas y entradas de dinero como lo acabo de indicar, vamos a partir de encontrar el costo anual uniforme equivalente, partiendo del hecho del último periodo que vamos a proyectar, que para este caso sería el año quinto. Aquí simplemente vamos a hacer un pequeño bosquejo o una pequeña introducción, porque pues la idea es manejar todo esto a través de la plantilla, pero también vamos a encontrar otro factor matemático, que es relativamente el beneficio-costo o el costo-beneficio, que va a partir del hecho de integrar lo que es un flujo de entrada o de salida, que en este caso va a ser de salida mediante la inversión, teniendo en cuenta el valor presente neto, que está determinado en condiciones normales para un negocio, partiendo del hecho también de una tasa interna de oportunidad. Esa tasa interna de oportunidad es un cálculo netamente abreviado o una
no podría ser una especulación, sino tendríamos que ir a mirar cada uno de los sectores económicos, valga la redundancia de la economía, para partir del hecho de cuánto está rentando un negocio en estos momentos. Entonces son estadísticas que muchas veces podríamos encontrar en revistas como Proyecciones o directamente a través como en Banco de República o indiferentemente en los diferentes tipos de sectores y agremiaciones que hay en, para este caso Colombia, podríamos determinar a qué ritmo está creciendo la economía, indiferentemente a cualquier tipo de sector, sector económico, sector educativo, sector comercial, sector servicios, sector salud, entre otros. Al igual, la idea es poder, de cierta manera, como integrar todo este tipo de realidades económicas, llevándolo al plano de lo que tiene que ver con la matemática financiera. Igualmente, hay que tener en cuenta ciertos aspectos financieros como el capital pagado, el crédito externo, el crédito nacional, las fuentes de financiación. ¿Sí? ¿Esto cómo se determina? Se determina a través directamente del estado de resultados proyectados en unos periodos evolutivos a 5 años. Por decir algo, estamos en el 2019, estaríamos proyectando el año 2020 para consecuencias, 21, 22, 23 y 24 correspondientemente, pero la idea aquí es proyectarlo a ese periodo y el año 2025, o partir del hecho de que en este momento va a crear una empresa y parto del hecho de que esté del 2019, 20, 21, 22, 23 y 24. Esto muchas veces lo piden no solamente a título interno las empresas, sino a título externo cuando se va a hacer una evaluación para poder otorgar algún crédito. Por ejemplo, una entidad financiera va a pedir algo proyectado. Entonces se quiso hacer este video que se va a terminar de explicar en sesiones para partir del hecho de un tema bastante importante, en el caso de las matemáticas como tiene que ver con los indicadores de bondad y en el caso de análisis financiero en lo que tiene que ver con las proyecciones, para poder determinar y poder pasar a temas netamente matemáticos específicos, no solamente de la evaluación de un proyecto, sino en lo que tiene que ver en relación como tal de poder hablar en términos del RODE, del ROA, ¿sí? Del ROI, que es como la rentabilidad operativa que generan las empresas por medio de su movimiento de cada uno de los rubros dentro de la parte contable y de lo que tiene que ver a título normativo. Igualmente, pues la intención a través del archivo, mostrando los cuadros auxiliares, ¿sí? Hay que tener en cuenta una información. Por ejemplo, hay que partir del hecho de encontrar o de buscar, estudiar cómo es el comportamiento de la inflación para un caso del contexto colombiano. La empresa puede ser una empresa del orden nacional que necesite importar o exportar algunos bienes, productos o servicios. Al igual vamos a tener una realización de unos términos de tasas de paridad, de unas tasas de cambio, de unas tasas prime, de unas DTFs. Tendríamos que ir a mirar con qué inicia la empresa, si va a tener unos muebles y enseres, maquinaria de equipo, vehículos, edificios, entre otros. Y luego posteriormente nos vamos a concentrar en la amortización de un crédito para poder determinar a través de una tabla de amortización, que esto lleva un contexto matemático, partiendo del hecho de que el archivo no hace contabilidad, el archivo registra una serie de eventualidades, una serie de movimientos financieros, matemáticos, para poder determinar la amortización de unos créditos a través de un apalancamiento o partiendo del hecho de que efectivamente la empresa se crea con capital interno de los socios, como se inicia una empresa, una SAS, una limitada, una SA, entre otras. Igualmente tenemos el comportamiento de un crédito del orden nacional para determinar también a través de unos flujos de entradas y salidas de dinero cómo se comporta, cuál va a ser el capital de la cuota, cuánto se pagan en intereses, y esto lo vamos a poder ver allí a través del menú en el comportamiento de los estados financieros, teniendo en cuenta dichos activos a través del movimiento de los equivalentes al efectivo, al igual en la depreciación y en el comportamiento de los edificios, de la maquinaria, del software, de los muebles y enseres, ¿sí? Partiendo del hecho de que vamos a hacer una evaluación para poder medir un proyecto. Igualmente lo que tiene que ver con pasivos a título interno y externo, el valor patrimonial, partiendo netamente de lo que tiene que ver con esos instrumentos financieros. Igualmente el comportamiento del estado de resultados, siendo un estado de comportamiento significativo, de movimiento diario, mensual, diferente al estado de la situación financiera mediante una foto estática que se le toma a las empresas periodo a periodo, nos va a determinar por medio de otro estado
No podría yo decir que financiero, porque el flujo de caja no es un estado financiero. Esto es un flujo de caja que ayuda a determinar relativamente el comportamiento de las entradas y salidas de dinero, que es lo que al final me va a medir el comportamiento del dinero que produce la empresa. El otro estado financiero, que se llama el estado de flujos de efectivo, es diferente. Ahí hay unas actividades de operación, de inversión y de financiación que hay que evaluar y que hay que ser significativos más en el análisis financiero. Aquí en lo matemático, la intención es poder mostrar a través de esta herramienta el cálculo, por eso dejamos unas actividades de interpretación de su concepto, de su definición de cada uno de ellos, partiendo del hecho de que el activo es una tasa interna de oportunidad. Esta no se calcula, esta se averigua, se da dentro del entorno económico. Esta, el valor presente neto de la empresa, es un valor expresado relativamente en signo pesos, es un cálculo partiendo del hecho de unos flujos de efectivo. Ya lo que tiene que ver con la TIR no es un valor en pesos, sino es un valor porcentual, al igual que el costo anual equivalente de la empresa va a ser significativo en pesos y el beneficio-costo va a ser una relación más de análisis financiero, de un 1 contra 1, o sea, teniendo en cuenta lo que se ha venido aprendiendo en relación de un numerador dividido entre un denominador para encontrar básicamente como una capacidad y partir del hecho de los flujos medidos a través de un valor presente neto, a través de una fórmula que me va a decir cuál va a ser el beneficio-costo en relación a lo que tiene que ver junto con la inversión inicial basado en el valor presente neto de la empresa a un año quinto para poder determinar cuánto corresponde dicho beneficio-costo o dicha relación entre lo que se invirtió contra el valor actual relativamente de una empresa. Entonces ahí vamos a escuchar en sesión teorías como cuando es mayor a 1 es rentable, ¿sí? Y vamos a encontrar teorías en relación que es viable o es rentable. Entonces habría que determinar, y esa es como el tema de las competencias y habilidades a relacionar o a evaluar a través de la explicación de esta sesión. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los indicadores de bondad parten del hecho no solamente del oficio de lo teórico ni de la parte académica, sino es una relación de comprensión para poder evaluar, pero pues allí es donde muchas veces hay que saber explicar la relación que se tiene a través del interés simple, del interés compuesto, de lo que tiene que ver con las anualidades y en lo que tiene que ver con el comportamiento de las tasas de interés. Porque es normal tener en cuenta de que habrán espacios o escenarios mediante los cuales, no solamente a través del pregrado, sino del posgrado, uno pueda llegar a tener relaciones de informe de compatibilidad en lo que tiene que ver, básicamente, en relación a poder evaluar un plano de un escenario donde un inversionista, donde un capitalista puede llegar a sentir de que su negocio tiene una relación en un escenario pesimista, optimista y realista, entre las cuales pues partirá del hecho de un punto de equilibrio para poder determinar si su negocio es viable o es rentable. Entonces, eso dentro del enfoque de lo práctico. Con esto, pues la idea aquí no termina. La idea es llevar el computador básicamente para ponernos a trabajar en la explicación de este archivo y que ustedes puedan de cierta manera como montar su proyecto y tener en cuenta de que esa es otra alternativa o otra visión. Aquí en la proyección de los costos de ventas, pues vamos a mirar cómo proyectamos matemáticamente los costos en relación a las ventas, teniendo en cuenta variaciones como la inflación, como el índice de capacidad de proyección a través de lo que pueda llegar a incrementar o decrementar básicamente las ventas. Al igual podríamos partir del hecho en relación a lo que tiene que ser el proyecto de las ventas, el presupuesto de las ventas, cómo está dado, cuál va a ser su rotación, cómo aplica la inflación, cuál va a ser el crecimiento o decrecimiento y el comportamiento en pesos y en miles de millones como tal. Al igual, esa es la idea a través netamente de este video. Espero que pues básicamente les haya gustado esta pequeña introducción y la idea es poder seguir especificando más adelante el tema ya en sesión. Con esto ya podemos avanzar relativamente en las actividades propuestas para las unidades de matemática financiera y en las unidades que tienen que ver con el tema de análisis financiero. Mil gracias. Feliz día.